Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenida a estas charlas de la tarde de Chicas Poderosas. Como les conté en la mañana, y para los que no estuvieron les vuelvo a contar, Chicas Poderosas es una organización internacional que busca empoderar a mujeres que trabajan en periodismo, ya sea periodistas, diseñadoras o programadoras, para generar liderazgos dentro de los medios digitales. Hoy día las mujeres son minoría en medios digitales, son menos del 30%, en Latinoamérica esa cifra es aún más baja, y nuestra labor es capacitarlas, darles herramientas para que puedan generar sus propios medios o liderar dentro de los medios digitales para que cubran temas que a las mujeres nos importan, ¿ya? Y bueno, por eso es que tenemos talleres, que hoy día tuvimos uno de programación en R para aprender periodismo de datos, en un rato más tenemos un taller de fact-checking y de SEO, que es cómo tu medio puede aparecer mejor en Google. Y un objetivo de Chicas Poderosas es que temas que están ligados al mundo de la mujer tengan más espacio en los medios. Y en ese contexto generamos las charlas de hoy día en la tarde, que tienen que ver con temas de la mujer. Y por otro lado también tenemos invitadas que nos van a hablar sobre el tema del emprendimiento, de cómo es intentarlo, a lo mejor fracasar, a lo mejor levantarse y hacerlo de nuevo, y en el fondo tiene que ver con atreverse, ¿ya? Pero bueno, nuestra primera invitada es de APROFA, la Asociación de Protección de la Familia. La directora ejecutiva Débora Solís está aquí para contarnos cuál es su labor, cómo trabajan ellos para garantizar derechos, para tener acceso más igualitario para las mujeres a los temas que tienen que ver con sexualidad y educación sexual. Ella nos va a contar un poquito más, vamos a partir viendo un video y de ahí la vamos a invitar a hablar. ¿Ya? Muchas gracias. Cada día, personas de distintos lugares llegan a nuestros centros, buscando nuestra atención, capacitación y acompañamiento. Con APROFA igual uno se siente más confiada. En realidad la consejería que dan de la distribución de condones y otras cosas hace la comunidad de trabajadoras sexuales, y la atención que tenemos con las matronas es muy fluida entre nosotras y APROFA. Aspiramos a un mundo donde todas y todos seamos libres de decidir, libres de procurar una vida sexual sana y responsable, y un mundo donde el género o la sexualidad ya no sean causa de desigualdad. Porque en APROFA siento que me escuchan, me entienden y encuentro una comunidad que no encontraba en ningún otro lado. Me tratan como uno más. No es como una persona que me está diciendo, hoy tenés que hacer esto, sino que en verdad me apoyan y me entregan lo que yo necesito y lo que quiero. El trabajo de APROFA apunta a entregar información de calidad a la población para que todas las personas tengan la libertad de tomar decisiones sobre su sexualidad y bienestar en un Chile sin discriminaciones. APROFA hace de sus centros un espacio para avanzar en una sociedad donde la orientación sexual, el género, la identidad o la conducta sexual no constituyan un espacio de discriminación o estigma. En APROFA, los jóvenes pueden encontrar consejería en salud sexual y reproductiva a cargo de personal capacitado, atención especializada de matronas, psicólogas y psicólogos. Además, pueden acceder a insumos para protegerse y experimentar relaciones sexuales placenteras y seguras. En APROFA podemos comprar pastillas anticonceptivas, preservativos, sin que nos juzguen o nos miren raro. Además sabemos que no nos van a preguntar nada porque nos comprenden. Los productos son de buena calidad y también tienen precios bajos. Por eso vamos a APROFA. APROFA ha trazado una trayectoria en educación integral de la sexualidad que le permite posicionarse hoy como líder en la materia. Docentes, jóvenes estudiantes y directivos se han formado con los y las profesionales especialistas de APROFA. Ellos trabajan desde la información, desde la formación y desde el respeto a la vinculación con los estudiantes en las distintas edades. Para nosotros, poder decidir abre un mundo de posibilidades. APROFA, tu decisión, tu libertad. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos invitaron. Para nosotros realmente esta es una deuda como institución, que es la vinculación con profesionales vinculados al mundo de las comunicaciones. Como decía un poco el video, APROFA es una institución de derecho sexual y derecho reproductivo que nace en la década del 60, cuando Chile no tenía las mujeres acceso al control de natalidad vía método anticonceptivo. Un grupo de médicos se junta y hace una gestión para que puedan importar métodos anticonceptivos y estos formen parte de la canasta básica.
Y la verdad es que esa era la única razón de la existencia de APROFA. Sin embargo, esto fue permaneciendo en el tiempo, ya llevamos 50 y tantos años, porque efectivamente luego fuimos descubriendo que hay muchísimas otras brechas en materia de salud sexual y salud reproductiva para las mujeres que hacen necesaria la presencia de instituciones como APROFA. ¿Sí? Chile es uno de los países más atrasados en materia de políticas públicas, ¿cierto? O sea, solo para dar un dato contextual, en el 14 de septiembre del año pasado se aprueba la ley de interrupción voluntaria en 3 causales y ha pasado un año hasta ayer que tenemos recién un protocolo de objeción de conciencia. Un protocolo de objeción de conciencia que lo que viene a hacer es fundamentalmente a obstaculizar que las mujeres que se encuentren en alguna de estas 3 causales accedan a un aborto legal y con cuidado y no sigan abortando en espacios clandestinos como la gran mayoría de las mujeres hoy en día. APROFA es una institución que trabaja fundamentalmente en 3 áreas y para ello tiene equipos especializados. Como lo vieron en el video, tenemos un área que es nuestra área histórica en materia de salud. Nosotros tenemos 9 puntos de prestación de servicios, desde Talcahuano hasta Antofagasta, donde lo que hacemos es que matronas que tienen una formación adicional a la formación universitaria chilena se forman en estándares de calidad para atender a población joven y atienden de manera gratuita a población pobre, población vulnerable. Hoy día muchísima de esa población, por ejemplo, son mujeres migrantes que no tienen regularizados los papeles, entonces que acuden a nuestro centro en busca de apoyo. Esa es una trayectoria larga y lo que tenemos son matronas especializadas que atienden en la consulta sin emitir ningún juicio de valor, sin hacer ninguna pregunta que no corresponda y las chicas y chicos que van a nuestros puntos de prestación de servicios se van de manera gratuita con su método anticonceptivo o su método de barrera, lo que haya considerado la matrona que existe. Nosotros no consideramos la presencia de un adulto y no preguntamos nada, o sea, entendemos, porque alguna vez también tuvimos 14 años, 15 años, 16 años, que no necesariamente, como cree nuestro Parlamento, los hijos y las hijas le van a consultar a la mamá o al papá el día antes de que tengan relaciones sexuales para ponerse de acuerdo qué método de barrera usar. Entonces, nosotros entendemos que la autonomía de los jóvenes pasa también por tomar sus propias decisiones y nosotros somos un recurso para decirle, aquí está el condón femenino, se usa así, no, es mejor que use condón de pene o algún método anticonceptivo específico como un implante, por ejemplo, si lo que quiere efectivamente es, además de protegerse con un método de barrera, es prevenir un embarazo. En esta área de salud tenemos líneas de trabajo especializadas en VIH, por ejemplo, hacemos el test rápido. Chile es el país que más creció en América Latina en los últimos 3 años en contagio del virus. Tenemos índices similares a los índices de países del África, cuestión que habíamos salido hace ya bastante rato. Y lo que hacemos es posibilitar en universidades, lo hemos hecho en 4 universidades, la posibilidad de que los estudiantes se hagan el test rápido de manera gratuita con una consejería que los acompaña desde el pretest hasta que reciben la información, ¿sí? Dicen las estadísticas y la evidencia internacional que Chile es un país donde el 50% de las personas que viven con el virus no saben que viven con el virus. Y eso no es ninguna novedad porque no tenemos como parte de nuestra cultura, así como decimos una vez al año me voy a hacer una mamografía o voy a ir al dentista, no es parte de nuestra cultura decir, mira, una vez al año me voy a hacer un test de VIH para saber en qué condiciones estoy. Entonces tenemos personal especializado para trabajar en VIH, tenemos personal especializado para trabajar con población trans, fundamentalmente, como veían en el video, trabajadoras sexuales, hombres o mujeres que han transitado y que están muchísimo más desprotegidos que lo que está una trabajadora sexual heterosexual o de sexo binario específicamente, y nosotros tenemos focos de trabajo con población, como la población que está más fuera del sistema, ¿sí? Que no son pocos. Trabajamos con hombres que tienen sexo con hombres, con mujeres que tienen sexo con mujeres, con personas no binarias, con transexuales, con personas que viven con VIH, con trabajadoras sexuales, hombres y mujeres, etc. Pero también atendemos al grueso de la población de sectores pobres que
que atienden a la población, por ejemplo, en Coquimbo, en Antofagasta, en Talcahuano, en Curicó y aquí en Santiago, en 3 comunas de Santiago. Luego tenemos un área que es un área de educación, que lo habrán visto ahí en nuestro mesón de afuera, un área de educación que está trabajando en 2 líneas fundamentalmente. Una que tiene que ver con incidencia política para hacer que nuestro país deje de ser de uno de los pocos países de América Latina que no tiene ley de educación en sexualidad. Entonces, haciendo incidencia en el Congreso y en el Gobierno, la pista para los temas de salud sexual y reproductiva en este contexto es tan súper complejo, pero no lo hemos dejado de hacer y además tenemos un laboratorio de material educativo que lo que posibilita es que no solamente los docentes comprendan y conozcan y se informen y se capaciten en educación integral de la sexualidad, sino que también tengan herramientas pedagógicas para ponerlo en el aula, ¿no? Nosotros trabajamos desde un enfoque integral de la educación en sexualidad, no hablamos de genitalidad, hablamos de educación sexual, de afectos, de género, y entendemos que nuestro currículum nacional tiene oportunidades en todas las asignaturas o en la mayoría de ellas y a partir de preescolar en adelante. Creemos firmemente que la educación integral de la sexualidad tiene que ser parte de la cotidianidad de la escuela, cualquiera sea la asignatura, y alguna vez podemos hablar de eso, y cualquier sea el momento de la escuela, no solamente en la sala de clases, sino que también en el comedor, en el patio. Y para eso tenemos propuesta pedagógica, porque tenemos un equipo de educadores trabajando en eso, tenemos propuesta pedagógica y tenemos herramientas pedagógicas para educación parvularia, para educación diferencial y para educación básica, educación media y educación preescolar. Y luego tenemos un equipo de ventas que lo que hace es trabajar a través de Mercado Justo y importamos métodos anticonceptivos a Chile y los vendemos a precio muy barato en consideración a los precios de las grandes farmacéuticas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que no vamos a dejar de hacer, entre otras cosas porque nos permite sostener trabajo gratuito que hacemos con población empobrecida, pero también porque da la oportunidad de acercar el método anticonceptivo o el método de barrera o la copita o lo que sea a personas que llegarían a pagar hasta el doble si van a una farmacia de cadena nacional, ¿no? Entonces eso también es una apuesta política a nosotros que tiene que ver con que las personas sepan, pero también tengan la posibilidad de acceder a ese método anticonceptivo o método de barrera. En cada una de estas áreas tenemos procesos de formación para docentes, para psicólogos, para personal de las ciencias sociales. Y decía que tenemos una deuda con el mundo de la comunicación porque siempre en APROFA ha estado presente el tema de que necesitamos generar una alianza con comunicadoras y con comunicadores porque efectivamente entendemos que, y ahí me van a disculpar si estoy mintiendo, pero nosotros en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de la medicina, nunca fuimos capacitados para trabajar en sexualidad, afectividad o género o en educación integral de la sexualidad, sino que ahora tenemos que aprender una vez que estamos fuera de la universidad y ya estamos haciendo nuestro ejercicio profesional. Entiendo que esto también deberían ser las temáticas vinculadas, por ejemplo, a asignaturas que son de derechos humanos. La educación, la salud sexual y la salud reproductiva es parte de los derechos humanos de las personas. Ayer en el Congreso de la República, en el Senado, se aprobó un proyecto de ley con la idea de legislar para poder aprobar que existe educación integral de la sexualidad en los establecimientos educativos, lo que es una súper buena noticia, pero también tenemos una serie de oposiciones desde determinados parlamentarios que dicen que es obligatorio que ésta se haga solo en la casa, con su padre y su madre. Luego nosotros como APROFA hicimos hace como 3 meses una encuesta a familias y el 89% de las familias que entrevistamos decían que consideraban, pero muy necesario poder hablar de estos temas con los niños y con las niñas, pero que no sabían cómo asumirlo. Lo que tampoco es ninguna noticia, porque cuando uno es mamá, evidentemente es mucho más complejo abordar estos temas. Nadie nos enseñó a hablar de estos temas y lo terminamos biologizando. Y entonces hablamos con la hija cuando le llega la regla y hablamos con el hijo cuando creemos que quizás tal vez a lo mejor está iniciándose las relaciones sexuales. Entonces le hablamos del condón. Si es que sabemos lo que es el condón y sabemos dónde conseguirlo y cómo se pone, entonces
Nos ha pasado que hemos ido generando alianza con el mundo de las comunicaciones, pero es un proceso lento, porque nosotros somos un organismo de derechos humanos, no es que tengamos una vinculación así tan lineal con el mundo de las comunicaciones, pero efectivamente nos parece que es muy necesario que tanto las periodistas, las programadoras, las diagramadoras cuenten con información que permita hacer crítica de alguna de las informaciones que se transmiten y no se reproduzcan patrones que van en perjuicio del resto de la ciudadanía. Por ejemplo, situaciones que podrían fomentar algún tipo de discriminación contra las niñas o contra las mujeres, contra las personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual, etcétera. Y decía Anita que esto también tiene que ver con emprendimiento, y nosotros somos constantemente emprendedores y emprendedoras porque tenemos que sobrevivir. Comprenderán ustedes que una institución como APROFA no es que el Estado les financie absolutamente nada, todo lo contrario, he llegado a pensar que hacen cosas para que desaparezcamos. Pero bueno, eso también es un indicador que estamos haciendo las cosas bien. Y entonces, como buscando la creatividad, hemos creado una marca, que es la que ustedes también vieron afuera, que es una marca que se llama Filia, y lo que busca Filia es a través de otra vertiente que tiene que ver con ropa, con jarrones, con chapitas, con pulseras, con botellas de agua, etcétera, poder transmitir también derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿sí? Entonces estamos posicionándonos ahí para también poder hacer de eso un recurso que nos aumente la audiencia y que podamos llegar a otro tipo de población que a lo mejor le va a cargar ir a un curso de nosotros sobre prevención de abuso sexual, pero sí le va a encontrar sentido a ponerse una camiseta que diga no es no, y podamos conversar qué significa esa camiseta y por qué estamos diciendo que no es no. APROFA trabaja en todos los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Eso significa que tenemos una propuesta de trabajo en placer, ¿sí? Entonces, no creemos que el placer en sociedades como la nuestra, o sea, imagínense que no hablamos de condones, vamos a hablar de placer, pero nosotros lo hemos ido intencionando fundamentalmente porque creemos que es un aspecto de desarrollo humano de las personas que hay que cultivar. O sea, somos fervientemente militantes de creer que cuando uno tiene una experiencia sexual satisfactoria es más feliz, lo pasa mejor, es mejor persona, etcétera. Entonces nosotros también abordamos las temáticas del placer. Fundamentalmente hoy día lo que estamos haciendo es un trabajo con mujeres y centrado en que podamos descubrir el clítoris como un elemento, una parte de nuestro cuerpo que nos posibilita grandes oportunidades de placer y que la mayoría de nosotros poco sabemos de ello. Entonces tenemos unos clítoris para que se los podamos entregar, sepan cómo son, cómo se estimulan y efectivamente darle valor a una parte de nuestro cuerpo que solamente tiene como única función darnos placer, nada más. Eso es lo que somos un grupo de 20 y tantas personas que trabajamos ahí en APROFA en Santiago y en las regiones, muy contentos porque es una pelea ardua, pero últimamente Chile y otros países de la región han dado muestras de que aquí hay posibilidades de avanzar. También tenemos otras amenazas, como el caso de Brasil, por ejemplo. Sabemos perfectamente que si Bolsonaro gana las elecciones de Brasil, eso nos va a irradiar en la región y que eso va a ser un retroceso en derechos sexuales y derechos reproductivos. Él lo ha dicho frontalmente, no es nada que yo me esté inventando. Entonces, pero también creo que tenemos una tremenda fortaleza mientras más personas se sumen a al menos poder identificar que en la posibilidad de trabajar en derechos sexuales y derechos reproductivos hacemos un mejor país, hacemos mejor prevención y podemos abordar de mejor manera situaciones vinculadas a temáticas que son súper crueles y terribles para las niñas y niños de sectores más pobres, que tiene que ver con violaciones, abuso sexual, y todo lo que eso pueda conllevar como dificultad. Abordamos la sexualidad desde el problema, también lo abordamos como una posibilidad para ser mejores. Muchas gracias. Gracias, Débora. No sé si hay preguntas para Débora. Yo tenía una porque hablaste de los malos indicadores que teníamos en términos de VIH en Chile. Sí. ¿Eso es algo que ocurrió ahora, que llevamos arrastrando hace años? ¿Hay algo que suscitó este alza de índice? ¿Hay un diagnóstico como APROFA al respecto?
Sí, mira, nosotros hasta el año 2012 más o menos éramos uno de los países que tenía mejores cifras. O sea, la cifra más baja, contagio vertical, teníamos 0, eso significa de madre a hija o hijo, y también de nuevas personas que vivían con el virus. En la última encuesta que hace el Ministerio de Salud, aparecemos con cifras realmente preocupantes y en ascendente, y creo que sí, que eso tiene una raíz fundamental que hemos hecho el análisis en APROFA, que tiene que ver con la precariedad y la falta de políticas públicas vinculadas a la educación sexual, vinculado a la oportunidad del examen. Fíjate que Chile es uno de los países que tiene el test de ELISA de manera gratuita en los CEFAM, solo que nunca o mayoritariamente nunca los profesionales de los CEFAM te lo ofrecen o te comunican que está disponible, y hay de por medio hay una indicación médica. Por eso nosotros apostamos harto al test rápido con consejería, porque permite que solo sea la voluntad mía o tuya que se acerque, que te hagan el pinchazo en el dedo, y tiene el mismo procedimiento de rigor sanitario que tiene el test de ELISA. Entonces, la verdad es que me abruma que esto sea así, no me sorprende que sea así. O sea, creo que así como esto vamos a pagar altos costos en otra materia. Chile, por ejemplo, en materia de embarazo en adolescentes, es un país que hace rato que se encuentra estable en sus indicadores de 15 años en adelante, pero tenemos un alza en embarazo en niñas menores de 14 años. Entonces, si no queremos ver el país que tenemos y nos cerramos los ojos y no queremos que la niña de 14 años vaya a la matrona, si no vaya con la mamá, lo más probable es que la niña sí tenga actividad sexual, si tiene que ir con la mamá, no va a ir a la matrona, si no conoce instituciones como APROFA, que puede ir sin la mamá, no va a ir a ninguna parte, y es casi de cajón que se va a quedar embarazada. Entonces, efectivamente creo que la raíz está en que hay un Estado que está siendo súper retrógrado en estas materias, no está poniendo recursos, no está poniendo orientación técnica, y eso creemos nosotros que es la raíz del problema. Gracias, Débora. No sé si habrá otra pregunta, si no, le damos las gracias a Débora por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora va a contarnos su experiencia Pía Vargas, de Red de Amigos, Club de Amigos. Es una agencia de comunicaciones culturales, y bueno, ella nos va a contar un poco su experiencia sobre el tema del emprendimiento de la mujer y la mujer en el mundo de la cultura, donde tiene harta experiencia, le ha tocado organizar hartos eventos, así que muchas gracias, Pía. Adelante, por favor. Yo te pongo tu presentación. Gracias. No me acuerdo en qué estaba cuando dije que sí. Ya. Bueno, hola. Yo me llamo Pía Vargas y voy a hablar de Club de Amigos, que es mi emprendimiento, y le puse mi historia de supervivencia a la presentación, porque básicamente es lo que hago. Ya llevo un año con esto y, no sé, costeando mi vida, arreglando cuentas, estilo de vida, gastos varios, etcétera. O sea, estoy trabajando y viviendo de esto. Así que voy a ir cambiando. Ya. Están grabando ya. ¿Con este? Ya. Bueno, primero que todo me quería presentar. Ya les dije mi nombre, tengo 29 años y soy periodista, estudié en la Universidad de Chile. Primero llegué a estudiar cine y cuando estaba en segundo año decidí irme a periodismo. Yo entré principalmente motivada por mi interés por la cultura, por la música. Lo único que tenía claro era que quería trabajar en algo con música y me metí a cine porque quería, no sé, hacer videoclips. Y de pronto, bueno, muy entretenido cine, se aprende mucho, los 5 años están súper justificados. No así periodismo, pero llega un momento en que estás ahí y te das cuenta que no te ves trabajando en eso. O sea, yo me acuerdo que estaba cargando unos trípodes y yo decía, no quiero hacer esta cuestión, no quiero, está bueno, pero no es para mí. Así que ahí decidí irme a periodismo, que es la carrera que por fin terminé. Y bueno,
junto con las colaboradoras que yo tengo y también otras amigas, colaboradoras, personas que trabajan en la música, nos gusta llamarnos obreras de la música. Eso significa que no solamente estamos trabajando o pensando o poniéndonos para la foto, sino que también estamos metiendo las manos al barro, como se dice. Es decir, estamos en todas, haciéndolas todas en un concierto. Bueno, yo creo que todas las personas que están aquí, todos han ido a shows. La cantidad de trabajo que hay detrás de eso es muy grande, porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero hay una falta de recursos económicos y humanos que hacen que uno tenga que estar haciendo montones de cosas al mismo tiempo. Entonces, para mí, la definición de obrero de la música es una persona que no se le cae la corona o que no piensa que va a perder un estatus por hacer labores que quizás no sean para lo que uno estudió. Por ejemplo, no sé, si yo soy periodista, yo podría decir, oye, pero yo no voy a hacer un catering, ¿cómo se te ocurre? O como ir al supermercado, no. Pero resulta que en estas cadenas de producción donde vemos equipos de 15 personas o 10 personas que levantamos un concierto en el Teatro Caupolicán, resulta que sí, po. Uno tiene que llegar a las 12 y tiene que colgar unas telas y de ahí se tiene que ir al súper y limpiar el camarín y después ponerte en la puerta y velar por el artista y, bueno, un montón de cuestiones que van pasando a medida que transcurre las horas antes de que empiece un show. Y durante el show, o sea, ojalá que salga todo bien. Entonces, así es como yo consigo mi trabajo. La verdad, para mí estar en instancias como esta, bueno, agradezco mucho la invitación, para mí es súper lindo, pero es algo que a mí también o sea, no es algo que yo pienso, como de que me inviten a actividades, de hecho no me invitan a nada, y a mí me interesa justamente, o sea, solo me interesa trabajar. Entonces hay veces que me pasa que me han dicho como, oye, tus logros, qué bueno, y yo como, no sé, como estaba metida en el mail o, no sé, estaba corriendo, no me fijé. Así que esa es mi concepción. Bueno, ya después de este manifiesto, bueno, les cuento que yo trabajo ocasionalmente en La Vitrola, que es un colectivo audiovisual que formamos con unos compañeros de la universidad, que también nos apasionaba la música, y empezamos a grabar a artistas en un plano secuencia, tocando canciones de ellos en formato acústico. La Vitrola ya va a cumplir 10 años el próximo año, no sabemos cómo, pero son muchísimos videos, tenemos artistas de muchísimas nacionalidades, se ha convertido en un referente, y ese es un trabajo que nació en la universidad, como podrían hacer aquí mismo. Bueno, también estuve en la Cineteca de la Universidad de Chile, digitalizando, me tocó digitalizar, por ejemplo, cintas que donó Cristian Galás, el director de los videos de Los Prisioneros. Entonces me tocó ver un montón de material como de making of de la época de Corazones o videos más antiguos. Bueno, también hicimos ciclos de videoclip y cosas así. Yo ahí tratando como de meter a la fuerza mis intereses. También estuve en el sitio POTQ y en otras webs musicales escribiendo. Eso es una etapa inicial. Hasta que, bueno, ahora empieza la parte porque finalmente me trajeron para acá, que entré en el 2012 al sello Quema Su Cabeza. Entré haciendo la práctica. Esto fue en el año 2012 hasta el año pasado que renuncié. Y bueno, a partir del año pasado, justamente por estas fechas, en septiembre, armé el Club de Amigos. Ya. Bueno, ahí está la definición cool de Club de Amigos. Pero cuando a mí me invitaron acá, me dijeron que podía hablar de éxitos y fracasos. Entonces, ya que somos pocas, voy a poder contar que la historia del Club de Amigos, como muchos de los emprendimientos de cultura, creo que es mucho menos bacán de lo que parece. Yo también no creo en contar solamente los buenos, sino que creo que en las dificultades está como lo inspirador, quizás. Bueno, yo no me fui de Quema Su Cabeza para armar Club de Amigos, sino que después de un larguísimo proceso en el que yo me di cuenta que me estaban faltando oportunidades, que ya no iba a aprender nada más en el sello, y no porque no me las supiera todas, sino porque las oportunidades que iban surgiendo no llegaban a mí. Entonces, cuando yo tomé la súper difícil decisión de irme del sello, donde tengo a mis mejores amigos, los músicos, etcétera, había sido mi única pega en la vida,
y decidirme, yo dije, quiero seguir aprendiendo. ¿Dónde? No sé. Y me puse a buscar pega. Pero yo dije, ya, puedo estar 6 meses, 8 meses sin pega. Entonces, mientras tanto, voy a pitutear. Porque yo, para complementar un poco mi sueldo, porque se gana pésimo en esto, ustedes saben, yo antes trabajaba con otros artistas que no eran del sello. Que de alguna forma me habían ido llamando, entonces yo tenía como una especie de red. Entonces yo dije, ya, voy a pitutear con estos artistas para sobrevivir, y si todo fracasa me devuelvo a vivir a Maipú, soy de Maipú, no se burlen por la alcaldesa que tenemos. Bueno, yo dije, ya, si todo falla me voy, pues qué tanto, ya. Y pasó que mientras tanto yo seguía buscando pega. Y me fue mal, ni siquiera me llamaron a entrevistas. Así que, bueno, busqué, y mientras tanto al tiro caí bien parada, porque agarré pega con la Camila Moreno, con el Gonzalo Yáñez, con Fabricio Copano, están ahí mencionados algunos de los grandes nombres. Entonces, en un momento yo le tuve que decir a mis amigas, ¿saben qué? Gracias por los datos de pega, pero no me manden más porque esto va bien y no quiero tener jefe no más en la vida o no más en muchos años hasta que ya sea como extremo, pero si puedo evitarlo y me puedo mandar sola, bacán. O sea, me gusta esta nueva vida y me gusta emprender o trabajar en esto de la cultura o las artes, la creación, desde mis reglas y desde mi ética y mi visión y la que tengo yo con las mujeres con las que me organizo, con las personas con las que me rodeo. Entonces, bueno, esa es la historia de Club de Amigos. Y bueno, es como lo defino, es una agencia de comunicaciones fundada en septiembre de 2017, que difunde el trabajo de músicos, comediantes y eventos culturales varios. Entonces, ya, bueno, de músicos están ahí todos los nombres, Diego, Peralta, Gonzalo, la Cami, qué sé yo. Los eventos están, no sé, Festival Frecuencias, Feria Impresionante, Ruidosa, y también comediantes. He trabajado con un amigo que también se fue de quema su cabeza, inventamos un ciclo que se llama terapia grupal, que consiste en juntar a un músico con un comediante y que hagan un show así experimental, cualquier cosa, pero que sea gracioso. Entonces, bueno, el desafío principal, el desafío es para los dos, o sea, que el comediante se atreva a cantar algo y que el músico haga algo chistoso. Entonces, bueno, hemos hecho shows en el Teatro San Joaquín, en bares, en el CRAN, y hemos tenido varias duplas, por ejemplo, Fabricio Copano con Felo, las Jani Dueñas con el Cabezón, ex Tencho Piedra, el Pablo y la Vaca, ya, uno de los dos. ¿Quién más ha estado? Fabricio con Gonzalo Yáñez, bueno, han sido varios. Entonces, bueno, esto ha sido parte como de lo que nosotros inventamos para hacer un show que nos gustaría ver, para meter a nuevos actores a este mapa de la música independiente y de la cultura que va cambiando, y porque también hay que comer. Bueno, ahí puse unas fotos, algunas destacadas. Está Nacho Vegas, que este año fue un sueño trabajar con él. Nacho es un cantautor español que vino a Chile a presentar su último disco y me contactaron para hacer la prensa con él, así que pasamos unos días bien intensos. Y ahí, que está un poco oscura, la otra es del equipo de Ruidosa, perdón, que esta foto fue tomada en Matucana 100 cuando terminó el festival, así como a la 1 de la mañana, y esta fue la foto de Lo Logramos, que es una sensación muy rica que está dentro de las cosas buenas que tiene trabajar en esto. Y ya, la otra foto, por ahí estoy, al lado de la Camila, ese también es una foto de Lo Logramos, que es de cuando fue el concierto en el Caupolicán, que es el último que hizo Camila Moreno. Como sabrán, ella está retirada de los escenarios, y yo llegué a trabajar con ella, me llamaron para trabajar en esta última etapa, desde que se anunció el Caupolicán hasta el show. Entonces, después la Cami nos llamó a todo el staff al escenario para agradecernos a todo lo que hayamos hecho. Los shows del Caupolicán, yo ya he trabajado en 6 eventos allí, entonces, ahí haciéndolas todas. Por ejemplo, el show de la Camila, que recuerdo más, es como el más reciente. Tenía unas amigas que estaban en la puerta, yo me iba a la puerta, después estaba llamando un delivery para pedir la comida para después del show,
También yo estuve trabajando no solo como encargada de prensa, sino como asistente de ella, entonces tenía que estar pendiente de ella, que no se metiera gente al camarín, de que a ella no le faltara nada, de imprimir cosas, no sé, de todo. Y la otra foto es justamente de Terapia Grupal, que es el último show, no, el penúltimo, de Fabricio Copano con Felo, que estuvo buenísimo y que nos permitió, o sea, personalmente me permitió conocer y acercarme a un artista que admiro mucho y que de alguna forma ha contribuido, esto me lo han dicho, no lo digo yo, que de alguna forma hemos contribuido a un cierto revival, a un renacer de Felo, que estaba medio escondido y medio olvidado, así que me lo han dicho como en tono de aporte, así que eso es bueno. Bueno, ya, cosas buenas que tiene trabajar en no solo Club de Amigos, sino que en cultura, en la música. Bueno, primero que todo, trabajas en tu pasión. O sea, bueno, a menos que estés como obligada trabajando en esto y no haya nada más, estás trabajando con algo que te apasiona y tienes la posibilidad de cumplir muchos sueños. O sea, personalmente, yo tenía 12 años cuando descubrí a Los Prisioneros, leí su historia, y ahí fue el momento en que yo me acerqué a mi mamá para decirle, yo quiero ser manager de una banda. ¿Qué se estudia para ser manager? Y mi mamá me dijo, no tengo idea, pero estudia en la Chile. Sí, estudia algo. Bueno, también te da la posibilidad de trabajar con artistas muy talentosos. Creo que estamos en Chile en un momento, musicalmente al menos, estamos en un momento que es súper bueno, súper rico. Hay una gran oferta de bandas, gran oferta de músicos y son buenos. O sea, para que algo sea malo tiene que ser muy malo, que lo hay, pero es poco. Pero generalmente, o sea, los artistas que se acercan a mí, los artistas con los que yo he trabajado, me encantan. Y me parece que, o a veces, aunque no sean como el estilo de música, aunque uno no comulgue mucho musicalmente con lo que están haciendo, uno no puede negar que está bien hecho, que está muy, muy bien hecho, hay un nivel súper alto. Entonces, por supuesto que trabajar, sumarse a estos proyectos es súper enriquecedor, no solo en lo humano, sino que uno de verdad está haciendo un aporte concreto. Bueno, también algo que no es menor, que se pueden encontrar muy buenos amigos, y esto lo quise destacar porque sí me parece que una presentación como esta no sé si debería destacar tanto eso de la amistad y todo, porque también tiene una contraparte que sabemos que son los amiguismos, compadrazgos, no sé, por los abusadores de la música que siguen teniendo pega por los amigos. Pero resulta que también es súper importante al tratar temas como estos, incluir a los amigos, porque uno está levantando un proyecto, uno está parando cuestiones de la nada, generalmente con nada de plata, solo mucha voluntad, solo tiempo libre, que es muy poco. Entonces es súper importante tener al lado amigos, redes de apoyo, gente en la que uno pueda confiar. Y se encuentra gente súper buena. Bueno, y hay varias oportunidades, de repente cae un viaje, hay salidas importantes, salidas entretenidas, hay muchos conciertos en los que uno quizás no hubiera soñado estar, pero estás, hay eventos importantes. Y por último, es una tribuna que se debería aprovechar, que cada uno debería aprovechar como pueda, para ser un agente de cambio, para tener un discurso, tener una postura y trabajar bien para que todos estemos bien. Ya, lo malo y lo feo. Bueno, ya lo mencioné antes, bueno, esto es un diagnóstico totalmente personal, que bueno, lo he conversado con otras personas, pero es discutible. Bueno, hay una falta de recursos humanos, es decir, que se conoce la expresión de faltan manos. Entonces, por eso yo decía al principio de que los equipos son súper chicos, uno para eventos gigantes con el mismo equipo chico y siempre te va a faltar gente. Entonces, siempre uno va a tener que estar como yendo de un lado a otro porque te falta alguien en la puerta, te falta alguien en la comida, te falta alguien en la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que estoy hablando como el día de tu gran evento, porque uno está trabajando 5 meses antes y también quedándose hasta las 3 de la mañana, no sé, haciendo los carteles del camarín. Cosas que son detalles, pero si faltan es un súper problema.
Bueno, faltan recursos económicos y acá yo creo que todos se lo pueden imaginar porque en todo falta plata. Entonces hay mucha pega y poco pago. O sea, todos los que trabajamos en esto estamos de alguna forma sobrevendidos, estamos trabajando un montón, porque hay muchos trabajos que no son tan bien remunerados, entonces de alguna forma uno tiene que armarse lo que necesita para vivir a costa de muchas pegas. Bueno, también la falta de tiempo, que no es menor, y que eso nos pasa a todos, que es demasiado trabajo, entonces uno vive en una especie de atraso permanente, o sea, por mucho que uno trabaje, como que no se acaba nunca, y eso no solamente para los gestores o emprendedores en cultura, sino que también para, bueno, yo soy periodista, también para los colegas que están del otro lado, los que están en los medios, por ejemplo. Bueno, hay gestiones que son lentas, hay periodos de trabajo que se extienden. A mí me pasaba mucho, bueno, esto lo sigo aprendiendo, no lo tengo totalmente resuelto, pero me pasa que estoy difundiendo algún disco, evento, lo que sea, pero en el mes de trabajo que pusimos resulta que no pasó nada por el motivo que sea, o pasó muy poco, se publicó, tuvo muy poca repercusión, entonces uno va alargando y al final no entrega nunca los trabajos. Y también yo diagnostico que una falta de profesionalismo. Creo que falta mucho en avanzar en cuanto a orden, disciplina, organización, de todos. No estoy diciendo como que ellos son desordenados y yo no, pero falta organizarse por lo mismo que decíamos arriba, de que falta tiempo, recursos, etcétera. De repente uno se mete en un montón de cuestiones o de repente toca trabajar con personas que tienen otros puntos de vista y que son desordenados. Me ha tocado mucho ver, esto es como la parte amarga, voy a poner esto en redes sociales. Por ejemplo, oye, falta un mes para el show, no estamos vendiendo ni una entrada. Hay que hacer una campaña en redes sociales. Sí, yo lo haré. Nada. Yo estuve de vacaciones hace un par de semanas, entonces veía en grupos de WhatsApp, oye, no estamos vendiendo ni una entrada, ¿qué hacemos? Sí, redes sociales, yo lo haré. Nada. O no, es que tenemos que hacer una reunión para pensar cómo vamos a ponerle plata a un post. ¿Broma? Entonces yo en un momento en el sur, poniendo así como, cabros, por favor, sí, hay que vender entradas. O como, no, es que yo no voy a ir a Pulsar, porque no me gusta esta gente. A mí tampoco, pero no vendía ni una entrada, hay que hacerlo. No sé, hay que ser más resolutivo. Entonces, por eso puse eso de, yo voy a hacer todo esto, o no, mira, yo trabajo 24/7, pero al final uno ve muy poco trabajo real. Hay cosas que no hay que pensarlas tanto, hay que hacerlas nomás. Y bueno, otra cosa que desde mi vereda, totalmente personal, y bueno, un diagnóstico también compartido con otras periodistas que trabajan haciendo la pega que también hago yo, es que inevitablemente nos repercute la situación de los medios de comunicación actual en Chile, sobre todo en las áreas que cubren cultura. Solamente este año vimos cómo cerraban de un día para otro la Rock and Pop, la revista Paula, la revista ¿Qué pasa? Y esos eran medios que justamente nos cubrían. A los músicos independientes, a los artistas, qué sé yo, a los escritores, eran medios donde uno de alguna forma, inventando algo, podía llegar. Y a mí personalmente me tocaron de cerca los cierres de estos medios, porque tenía gestiones así como a medio hacer. Por ejemplo, justo lo de Rock and Pop fue en la época de Ruidosa, que venía Madame Gandhi, y Madame Gandhi hizo una entrevista con Rock and Pop por teléfono. Y resulta que, como 2 días antes que tuviera que salir esa entrevista publicada, me habla la productora y me dice, oye, no va a poder salir, porque nos echaron a todos. Y yo como, oh, qué lástima, ¿qué hacemos? No tengo idea. Me dijo, yo ya estoy en mi casa. Eran las 11 de la mañana. Y me dijo, no, yo no sé. Me fui. Bueno, lo mismo con Paula, con ¿Qué pasa? También teníamos unas gestiones ahí con Ojo en Tinta, que es un programa de libros y así. Entonces, ¿en qué repercute esto? Que el universo de medios de comunicación, donde el trabajo de los artistas, porque no se trata de mí y yo en mi casa haciendo mis cosas, los artistas, donde esos trabajos se podría difundir, se disminuye inevitablemente, hay menos espacio para todos. Bueno, hay que considerar también, por supuesto, la situación laboral precaria que
que enfrentan los periodistas que están al otro lado de la vereda, que son los que están ahí publicando y que están así como también sobrevendidos, llenos de cosas, y están sobrecargados de trabajo, y también líneas editoriales que son poco propositivas, que es como la forma elegante que encontré de decirlo, donde hay pocos espacios para la experimentación. Entonces, donde hay artistas que por muy buena que esté la propuesta y que te dicen como, sí, súper interesante, pero no me entra aquí. Bueno, acá voy terminando. Bueno, ¿qué hacer? Primero, es importante que cada mujer, cada persona que trabaja en el área que sea, sepa qué quiere hacer, con su metodología, cómo hacerlo y también con quién asociarse. Otra cosa importante es dar a conocer, como explicar el trabajo que uno hace, porque así, en la medida que uno lo da a conocer, este trabajo es valorado. Es decir, a mí me toca un montón que, si bien yo trabajo con músicos, con artistas, tengo que estar explicando un montón de veces que yo estoy trabajando todo el día en lo tuyo, que lo estoy viendo, que estoy día y noche, pensando cómo hacerlo o haciéndolo, porque si no creen, o sea, yo he tenido bien mala experiencia de gente que creen, artistas o gestores, otros gestores, que realmente creen que porque su evento no tuvo suficiente cobertura es porque la culpa es mía. Pero nunca nadie piensa, oye, en realidad yo me demoré en mandar la información. O quizás una variable que nadie considera que es mi evento no le interesa a nadie. O quizás en la línea editorial poco propositiva que ya dijimos, no entra, lo siento, hay menos medios. No, solo culpa de uno. Entonces uno tiene que defender y explicar su trabajo. Hace tiempo que siempre está tratando de mejorarlo, explicar qué está haciendo. Otra cosa, siempre preguntarse cómo puedo aportar. Dentro de este mapa, dentro de los artistas, de los conciertos, de todas las gestiones, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los demás? Las falencias que explicaba antes, yo personalmente las veo como un desafío para la creatividad, es decir, para que todos estemos pensando qué podemos hacer para que todo esto mejore y cómo podemos comunicarnos mejor. Bueno, hay algunos consejos, ya les decía, creo que es súper importante en este mundo donde siempre va a faltar alguien, siempre algo va a quedar dando vuelta, ofrecer ayuda, les van a decir que sí. Creo que también es importante, y que se olvida, por eso quise destacarlo, compartir generosamente lo que uno sabe y los contactos que uno tenga. O sea, si alguien te pide, regálame tu base de datos, con todo derecho diré que no, pero un mail no te va a pasar nada. Y lo digo porque hay gente que lo ha negado, sin razón. Bueno, también es importante desarrollar la propia ética laboral, es decir, que cada una haga el ejercicio permanente de pensar cómo yo puedo aportar, cómo yo puedo mejorarlo, cómo podemos hacerlo mejor, etcétera, y que sea como algo que siempre esté presente en todo lo que hacemos. Como mujeres, me parece importante destacar la sororidad. Hay muchas artistas y gestoras que de repente también piensan que están trabajando, que están solas en su rincón, y es bueno organizarse. Yo personalmente me metí a Muchacha, he estado aportando en Ruidosa, también con otras amigas gestoras tenemos grupos donde nos compartimos información, contacto, con este sí, con este no, cualquier información útil sirve. También nos derivamos trabajos porque todo el mundo necesita trabajar. También cuando uno trabaja, ser responsable y respetar. Es importante no disponer ni de la voluntad ni de los tiempos del otro. A mí me han hecho juntarme no una, dos veces para después decirme no voy a trabajar con él en vez de mí. Entonces, ¿quién me devuelve las horas gastadas en eso? No, es feo. O sea, ya filo las horas que gasté tomando café, pero no se hace. Y bueno, y lo más importante es recordar que en todos los emprendimientos y todo lo que hagamos, aunque estemos solas en nuestra casa trabajando, no estamos solas. Y esa última foto, con la que me despido, es la foto del equipo del Club de Amigos, que son dos chicas que me conocían, una me escuchó en el Café con Nata y la otra éramos compañeras de la U, y ellas también, movidas por la pasión por la música, quisieron meterse a ayudar, que son la Cami y la Paula. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pía, por contarnos tu experiencia, que, bueno, yo creo que a todos los que somos periodistas acá nos hace en ese sentido, hemos pasado mucho por eso, precariedades que tienen los medios, y bueno, la idea de Chicas Poderosas es un poco darles herramientas para que
puedan tener más maneras de hacer más cosas y poder salir adelante. Porque vamos a fracasar muchas veces, la idea es cómo nos levantamos y lo logramos, ¿vale? Así que te agradezco mucho. Gracias a ti. Bueno, nuestra siguiente invitada es Osa, está Osa por aquí, Osa. Sí, obvio, ven. Bueno, Osa colabora con una organización que se llama Con Amigas y en la Casa, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué la invitamos? Hoy día el tema del aborto es un tema que está en la primera línea de la discusión y probablemente va a ser un tema del que se va a hablar en los próximos meses mucho. Y queríamos tener a alguien que viviera la situación de aborto en Chile en la primera línea. Y Con Amigas y en la Casa es alguien que está en ese lugar. Entonces nos puede dar una visión, yo creo que única, que hoy día no tenemos. Y bueno, hablamos con Osa y Osa nos va también a dar cuál es su visión de cómo cubrimos los medios la situación del aborto en Chile. Por eso me interesaba mucho tenerla. Así que muchas gracias y ahí la esperamos. Si quiere le ayudo. Sí, espera. Está cuestionando el dispositivo. ¿Y no me lo compartiste en el...? Ah, pero se lo puedo mandar antes. Porque Gmail me protege. Entonces no me deja... Si querés me lo reenvías. Sí, eso voy a hacer mejor. Mientras tú cuentas yo te la abro, ¿te parece? Anita. Anita.riagada @gmail.com. Bacán. ¿Y me va a llegar un Google Slides o es un PowerPoint? No, un PowerPoint. Ya. ¿Lo juntaste, sí? Me parece que sí, me preguntó. Ahí está. Súper, sí. Mira, con este vas avanzando las slides. Yo te lo abro. Toma. Hola, buenas tardes. Sí, soy Osa Flasca, gracias por la presentación. Llegué un poco tarde porque, bueno, soy médica, trabajo en un consultorio y no siempre se pueden manejar los tiempos de salida con las pacientes. Sí, ya. Bueno, yo llevo vinculada al tema de aborto, bueno, soy lesbiana, soy feminista y estoy vinculada al tema de aborto en Chile desde hace casi 10 años. He participado en colectivas de entrega de información, la línea Aborto Libre, y hago parte desde su fundación de Con las Amigas y en la Casa, que es una red de mujeres lesbianas que acompañamos a otras mujeres que deciden abortar en Chile. Somos una red feminista y autogestionada y lo que hacemos es entregar información, acompañar el proceso de aborto antes, durante y después y facilitar el acceso a medicamentos de manera segura para que las mujeres no se tengan que arriesgar en el mercado ilegal. Porque si no lo saben, en Chile no se puede comprar misoprostol en ninguna farmacia porque está prohibido aproximadamente del 2009, creo, no me acuerdo el año exactamente, pero Michelle Bachelet estaba de ministra de Salud cuando se prohibió la venta de misoprostol. Antes de eso se podía comprar con receta de gastroenterólogo, era caro, pero se podía conseguir. De todas maneras, más barato lo que vale ahora en el mercado ilegal. Y además hago parte de observadoras de la ley de aborto, que es una... Bueno, tenemos personalidad jurídica. Somos una agrupación que lo que hacemos es básicamente fiscalizar el cumplimiento de la ley de aborto en 3 causales y acompañar a las mujeres que, estando dentro de las causales, no han podido acceder a un aborto legal, aunque deberían acceder. En eso nos dedicamos, estamos trabajando hace un año aproximadamente. Bueno, la primera pregunta siempre, porque un poco lo que quiero compartir acá son como datos básicos respecto al aborto en Chile, porque entiendo más o menos el contexto y a mí me ha tocado muchas veces responder muchas entrevistas de muchos medios y en general siempre tengo que empezar de cero, así como hacer una introducción, como que pareciera que no hay como una información base, o sea, yo llevo 10 años diciendo lo mismo y todas las veces en la entrevista tengo que decir que el misoprostol no se vende en Chile, tengo que decir que existe el mercado ilegal, o sea, como... Igual una vez quisiera como ahondar en otros temas un poco,
pero eso pasa mucho y no creo que sea porque la información no esté disponible. En realidad no sé qué es lo que está jugando ahí. Entonces, cuando la pregunta es quién ha abortado, no sé si aquí alguien ha abortado. ¿Alguien? Dos. ¿Alguien conoce a alguien que haya abortado? Dos. Entonces, lo que quiero decir siempre es que solo con dos preguntas uno ya se da cuenta que todas tenemos relación con el aborto, o porque hemos abortado, o porque alguien que nosotras queremos ha abortado, siempre. Eso es un tema que nos va a tocar siempre de algún modo. Y no solo ahora, hace 10 años yo hacía la misma pregunta, era igual, y seguramente si lo hubiera hecho hace 50 años atrás igual, y así sucesivamente, porque las mujeres abortamos todos los días y en todas partes. Esto es como muy como eslogan, pero lo insisto siempre, para que cuando se empiece a hablar del tema del aborto, no se hable como si fuera una cosa, no sé, como una enfermedad rara, ¿cachai? O sea, es una cosa súper común, súper cotidiana, es como hablar del parto. Cuando los medios cubren temas relacionados al parto, no le ponen toda esa carga de negatividad, de peligrosidad que le ponen al aborto. Cuando, como vamos a ver más adelante, el aborto con medicamentos tiene una mortalidad menor que el parto, menor que te saquen la muela al juicio, menor que usar penicilina. Ya, por eso, cosas básicas que me interesa que ojalá se difundan mucho entre la gente que hace periodismo y es uno, que el aborto con medicamentos es seguro. Primero, los medicamentos para abortar, el misoprostol y la mifepristona, se conocen desde los años 80. O sea, no es una cosa nueva, la mifepristona, que no puede entrar en Chile, su uso se conoce desde los años 80. El aborto con medicamentos es muy seguro, o sea, un aborto con medicamentos realizado de manera correcta, o sea, con las dosis correctas, con la medicación correcta, tiene una mortalidad de 0,004. O sea, no sé ni siquiera cómo se dice ese número, pero es muy poco. Esto lo estoy sacando de la guía de IPAS 2018, no es un dato de hace 10 años. Las guías de IPAS se pueden descargar en internet gratis y no son difíciles de leer. Son más cortas que las de la OMS y tienen datos mucho más recientes. Eso, por ejemplo, es un cálculo de la mortalidad en un estudio de 260.000 mujeres. Se murió una por un aborto tubario que no se diagnosticó. O sea, incluso se podría haber no muerto si se hubiese hecho una ecografía. Tampoco es que haya muerto por el procedimiento en sí mismo. Las complicaciones se considera que no resulte el aborto, o sea, que la mujer siga embarazada y que tenga que recurrir a una aspiración porque le quedaron restos. Eso es el 3%. Y las complicaciones que requieren hospitalización, la aspiración endouterina no requiere hospitalización, es un procedimiento que dura menos de 10 minutos. Yo lo he hecho, lo sé hacer y eso es lo que dura. Es ambulatorio. Y las complicaciones con hospitalización son del orden del 0,3%. Si ustedes recuerdan estos datos y van a mirar los datos de mortalidad del parto, van a mirar los datos de mortalidad de las cirugías de vesícula, o sea, todos van a tener una mortalidad mayor que esto. De hecho, en medicina, cuando un procedimiento tiene una mortalidad tan baja, uno dice que no es mortal, fin. O sea, ¿cachai? Como que no habla de mortalidad, pero resulta que en aborto siempre uno tiene que empezar a hablar de muerte, de quién se muere, de hemorragia, y es lo que menos pasa. Lo que más pasa es que las mujeres son felices y aliviadas. Pero sin embargo se legisla como si abortar fuera muy peligroso. Por ejemplo, estos datos de aborto con medicamentos son abortos realizados en casa, que es como el gold estándar de usar mife y miso y hacer el aborto en casa. Sin embargo, en Chile se legisla como si abortar fuera una cirugía cardíaca, o sea, que tiene que pasar en el hospital, que tiene que ser un súper especialista, y eso no es así. La OMS dice que el aborto con medicamentos se puede realizar sin supervisión médica directa y lo puede indicar una persona, ni siquiera médico, sino una persona capacitada, fin. Pero, entonces, finalmente las legislaciones lo que hacen es decir lo que piensan de nosotras, o sea, básicamente el miedo les da pánico que sea tan fácil abortar, porque significa que las mujeres podemos abortar y ellos no se van a dar cuenta, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Otra cosa importante, todas las mujeres podemos decidir abortar. En general, yo lo que he aprendido, yo partí acompañando abortos en una mirada súper liberal, así como mi cuerpo es mío y yo, pero después me di cuenta que en este territorio
las mujeres no tenemos cuarto propio, no decidimos por nosotras, decidimos por la comunidad, decidimos por el bien de nuestras otras hijas, decidimos por la economía familiar. Entonces, esa mirada me pareció como demasiado occidental y aprendí que acá es diferente, es mucho más comunitaria la decisión. Y también aprendí a no pensar por qué quiere abortar la mujer. A mí no me importa. O sea, ¿qué me importa a mí por qué quieren abortar las mujeres? Pero sin embargo, en general en los modelos más del tipo médico de aborto, siempre se registra la razón. Nosotras, por ética de la organización, no registramos la razón de la mujer, independiente que la mujer igual la entregue, porque la culpa la tenemos súper instalada y tendemos a justificarnos, pero nosotras ni siquiera registramos la razón, porque no importa, cada una sabe por qué lo hace. Pero hay datos que sí registramos, y los registramos no solo nosotras, también las socorristas en Argentina, también compañeras en Perú, también compañeras en Ecuador, que trabajamos en conjunto, afortunadamente, y se repiten los datos que están también a nivel mundial. Las mujeres que abortan, en su mayor parte, son mujeres que ya tienen hijos. En Estados Unidos, el 52% de las mujeres que acceden a un aborto legal tiene uno o más hijos. Y el 54% de las mujeres que acceden a un aborto legal está usando anticonceptivos de manera correcta el mes antes de embarazarse. O sea, no son mujeres que no quieran ser madres y no son mujeres que no se estén cuidando, con todas las miles de comillas que tiene eso, porque me parece que el cuidado solamente nos corresponde a nosotras. Las mujeres católicas, mujeres casadas, la mayoría de las mujeres también. Eso no sé por qué a alguien se le ocurre que cuando la mujer se casa no abortan. Un imaginario bien extraño. Y lo otro que nos hemos dado cuenta a propósito de los prejuicios, que obviamente quiero desarmar con esto, es que a veces los prejuicios son útiles en el sentido de que cuando nosotros acompañamos a las mujeres y las mujeres van a ir a la urgencia por alguna razón, a veces porque tienen complicaciones, pero muchas veces porque tienen que hacer pasar ese aborto por un espontáneo para el marido o para otros familiares. Si la mujer ya tiene hijos y está casada, no importa lo que diga, porque nunca la van a criminalizar, porque algo en la mente de los ginecólogos funciona de la manera en que cree que si una mujer se casa, no aborta. Y si tiene hijos, va a querer siempre volver a tener hijos así infinitamente. Y funciona. Así nos hemos dado cuenta que funciona el prejuicio. Respecto a las cifras que siempre nos preguntan, pues no sabemos, no tenemos la menor idea de cuántas mujeres abortan en Chile, porque no hay cómo saberlo, no hay estadística. Y probablemente si en algún momento las hay, van a haber muchas mujeres que igual van a preferir abortar fuera del sistema de salud, tampoco las vamos a poder contar. Pero la cifra clásica de los 160.000 abortos al año, que a mí me la enseñaron en la universidad, parece tener sentido porque coincide como con las tasas de aborto mundiales. O sea, como en población, porque Chile tampoco tiene una población tan distinta de otros territorios. Puedo contar las cifras de la red. Nosotras partimos acompañando abortos en agosto del 2016 y de agosto del 2016 a diciembre del 2017 acompañamos aproximadamente 4.000 mujeres y hasta ahora, de enero hasta la fecha, llevamos 4.500, o sea, estamos estimando que estamos acompañando 5.000 al año. Solo nosotras, que somos una red autogestiva, que no tenemos recursos, que nos financiamos con lo que nos aportan las mujeres. Hay muchas otras organizaciones que acompañan abortos también. Cosas que también hay que saber. Una mujer, esto en relación a las legislaciones, una mujer que decide abortar, y imagino que ustedes lo saben, las que han abortado y las que han acompañado a alguien que decide abortar, una mujer que decide abortar lo va a hacer de todas maneras, contigo o sin ti. Con ley o sin ley, con pastilla o sin pastilla. O sea, lo único que puede pasar cuando las leyes son restrictivas, y esto se sabe, es que las leyes restrictivas no disminuyen la cantidad de abortos, solamente aumentan los riesgos de salud en las mujeres, no solamente la mortalidad, sino que los riesgos de salud en general, los riesgos de salud psíquica, de tener que hacer todo esto escondida, los riesgos de salud física, de tener una hemorragia y no atreverse a ir al hospital, por ejemplo, lo que implica, por ejemplo, el mercado ilegal en que una dosis completa de misoprostol vale 180.000 pesos, entonces muchas mujeres compran las pastillas que les alcanzan, ¿no? Que habitualmente son 4, y con eso se arriesgan a tener un aborto retenido.
Entonces, la mujer se pone en riesgo solamente cuando el aborto es inseguro. Inseguro se refiere a usar dosis incorrectas, a hacerlo sin la supervisión adecuada. Y el aborto inseguro es una causa súper importante de muerte materna en el mundo. O sea, el 12% de las muertes maternas son por aborto inseguro. Es una causa súper fácil de prevenir de muerte de mujeres sanas en edad laboral. Bueno, eso le importa al capitalismo, pero digamos que son mujeres sanas, que se mueren por causas evitables. Entonces, por eso es tan terrible que el aborto esté tan restringido. Y en el territorio, digamos, Latinoamérica y Centroamérica, el único país con aborto seguro es Cuba. Igual lo digo porque una siempre se está refiriendo como a Europa, donde están las leyes, ¿no? Y hay un país mucho más cerquita que tiene un aborto seguro, con acceso garantizado, que es Cuba. ¿Qué cosas hacen que sea un aborto inseguro? Obviamente el precio de las pastillas, bueno, muchas de esas cosas, pero ¿qué cosas tienen que ver con lo que podemos hacer nosotras? ¿Qué hace que un aborto sea inseguro? El silencio y la culpa. O sea, si una mujer no tiene con quién hablar, va a meterse a internet y va a hacer lo que la primera página le diga que haga. O sea, en ese sentido es súper interesante, como nosotros nos hemos dado cuenta que las mujeres empiezan a crear como foros entre mujeres donde se pasan datos de qué lugar es seguro, qué lugar no, qué vendedor vende pastillas buenas, qué vendedor es falso. Nosotras han llegado muchas mujeres desde esos lugares. Como no, es que a mí me recomendaron esta red y es súper interesante igual cómo pasa eso a propósito de lo que contaba la compa, de cómo una se puede compartir información que es relevante para nosotras. ¿Y en qué sentido siento que la prensa aporta como con este silencio y culpa con la manera de cubrir los casos de mujeres criminalizadas por aborto? O sea, son casos de mujeres que probablemente no van a pasar un día en la cárcel, porque probar un aborto es súper difícil. La ley que prohíbe el aborto está hecha, se hizo como en 1889, no sé, un año así. Entonces, de hecho, es una ley, está escrita así como en castellano antiguo, y en el fondo está hecha como para cuando el aborto se hacía como súper instrumentalizadamente. Pero ahora una mujer lee una cosa en internet, va y compra una pastilla, 2 semanas después la usa, es como súper difícil buscar ahí como... Y además el aborto con medicamentos no se puede probar, no es posible diferenciarlo de un aborto espontáneo, es imposible probarlo, si uno la usa debajo de la lengua. No hay ningún test médico ni ningún examen físico que permita al médico diferenciar si ese aborto fue espontáneo o si la mujer usó pastillas debajo de la lengua. No se puede. Por eso los únicos casos criminalizados son cuando la mujer confiesa. Sin confesión no tienen caso, ningún fiscal les va a pescar ese caso. Y por eso les importa tanto maltratar a las mujeres, porque si logran una confesión entonces tienen un caso. Ese interés en la ley no lo tienen, por ejemplo, cuando una mujer llega golpeada, violada, ahí no tienen esa como premura por denunciar, pero con el aborto sí. Y estos casos, entonces a mí siempre me llama la atención, si es un caso ya, mujer colombiana, migrante, intenta ser criminalizada por un aborto de 7 semanas. ¿De verdad eso es noticia? O sea, ni siquiera va a pasar un día en la cárcel, ni siquiera la van a deportar probablemente, porque no lo van a poder probar. Pero eso es noticia, siempre, una página. Y además dicen cosas como abortó un feto de 7 semanas. A las 7 semanas no son fetos, son embriones. Esas cosas igual hay que cuidarlas, yo creo, porque yo lo digo por el imaginario. O sea, ¿qué idea le da? Obviamente a la gente le da una idea diferente un feto de un embrión. Entonces me parece, bueno, lo hemos analizado en la organización, nosotros, por ejemplo, nunca compartimos noticias de ese tipo. Siempre intentamos compartir noticias que hablen sobre la salud de las mujeres, sobre los logros que se hay en otros países respecto a la salud reproductiva, sobre ese tipo de cosas. Porque volver a decir esto es como, porque cuando una mujer aborta y es feliz, eso no es noticia tampoco. Y lo otro es que hay pocos espacios para hablar, como para hablar del aborto que una tuvo, para hablar de los abortos de las amigas. Hay pocos espacios y en general nos pasa que, bueno, las mujeres que acompañamos sí quieren un montón hablar, así como que uno quiere hacer un taller de 1 hora y resultan 2 porque la gente habla un montón.
pero cuando vienen periodistas a pedirnos encontrar a mujeres que quieran hablar, las mujeres no quieren hablar con los periodistas. Y tienen razón, porque con esos antecedentes, o sea, ¿para qué? O sea, los casos que nosotros conocemos son mujeres que conocen al periodista, o sea, son las novias del periodista o son sus hermanas, como que tienen un negocio, como una cercanía que les permite hablar, pero así espontáneamente las mujeres no quieren hablar con periodistas. De hecho, nos preguntan mucho si es que nosotros, o sea, ¿qué vamos a hacer con la información de ella? Y nosotros les aseguramos que no se la vamos a entregar a nadie y no lo hacemos. Pero pienso que igual hay razones para eso. Otra cosa que hace que un aborto sea inseguro, los vendedores ilegales desinforman para vender. O sea, si ustedes se meten a ver Misotrol Chile, van a salir así 25 páginas con nombre completo, RUT, cuenta de banco, todo, y los tipos te hacen una cosa así como ya. Bueno, hay algunos que dicen como, tienes 4 semanas, 4 pastillas, si tienes 6 pastillas, no sé, unas cosas así súper absurdas, porque como saben que es difícil vender la dosis completa porque es mucha plata, tratan de vender menos para asegurarse la venta. Y además, como venden 4 y a la mujer probablemente le va a fallar el método, se aseguran una segunda venta porque le dicen a la mujer que ella es muy resistente, que necesita otro tratamiento más fuerte y bla, bla, bla. Y obviamente la desesperación, o sea, una mujer desesperada va a comprar 2, 3 veces pastillas. Nosotros nos han llegado mujeres así, con 3 compras antes, o sea, son 600 lucas tiradas, por la desinformación. Entonces la recomendación siempre donde puedan que las mujeres se contacten con redes feministas. Es el lugar más seguro que podemos ofrecerle en este momento. Nosotras, la línea de aborto, Misopatoa, o sea, hay redes. Confíen en esas redes y espérenlas, por último, claro, porque el vendedor ilegal te va a tener las pastillas para mañana, pero al vendedor ilegal no le interesa que tú abortes, le interesa que le compres. La otra cosa es que la criminalización de las organizaciones que difunden información. Cuando yo fui parte de la línea aborto, tuvimos 3 querellas legales por inducción al delito, apología al delito, no me acuerdo, y la otra, la asociación ilícita. Ninguna llegó a término y todo, pero llama harto la atención que la gente autodenominada provida, que para mí son antimujeres, no se esforzaban en criminalizar a los vendedores ilegales, solamente nos criminalizaban a nosotras. Porque se criminaliza la idea, no la venta. Si al final a su grupo no le importa que las mujeres estemos abortando, le importa que no se hable. Lo mismo pasa con la lesbiandad y con hartas otras cosas. Bueno, lo mismo, no se habla de aborto en medios masivos, solo se hace desde una perspectiva morbosa y culpabilizadora. Y dificultad la otra cosa que hace que un aborto sea inseguro es la dificultad en el acceso. Cuando hay ley y hay, por ejemplo, como en Chile, médicos y médicas que no están formadas en aborto. Yo estudié en la Chile, jamás me hablaron de aborto, mi mejor amiga es ginecóloga, tampoco le hablaron de aborto, yo aprendí de aborto con las feministas y en Colombia, porque me fui a capacitar allá. Pero acá no saben usar la mifepristona, nunca la han visto en su vida. Y la mifepristona y el combinado de mife con miso es el gold estándar para abortar con medicamento. Entonces, y un médico no reconoce que no sabe, eso es otra cosa. Inventan, prefieren inventar en vez de decir, ¿sabes qué? Yo no sé hacer esto. Lo otro es la mala praxis, relacionada con el desconocimiento, y también mala praxis, por ejemplo, un caso que hubo en Cipolletti de una mujer que llegó con un aborto en curso por violación. En Argentina se puede hacer por violación el aborto legal, y el médico le detuvo el aborto, lo detuvo y la dejó hospitalizada hasta que ella dio una adopción. O sea, estuvo como 3 meses hospitalizada. Después, obviamente, se intentó suicidar un montón de veces, está como en un... y ese tipo de cosas yo creo que en Chile pueden pasar de todas maneras. De hecho, las mujeres que acuden a nosotras por violación no quieren ir al hospital, no le creen. Y es obvio, ¿no? ¿Y cómo se puede como abordar ese tema? Por ejemplo, en Argentina, porque ese médico lo que estaba haciendo era obstruir la ley. Él tenía la obligación de permitir ese aborto que siguiera su curso, porque no le estaban pidiendo que haga el aborto, solamente tenía que permitir que siguiera su curso. Bueno, y ahora va a ser judicializado y todo, esperamos que gane la razón. Y en Chile, por ejemplo, hay un estudio de Corporación Humanas, que está disponible también, sobre objeción de conciencia, y en Chile hay 2 hospitales
donde el 100% de los ginecólogos son objetores en las 3 causales. Se puede ser objetor por una, por 2 o por 3. Uno es el intercultural de Pitrufquén y el otro no me acuerdo. Hay 6 hospitales con el 100% de objetores en la causal violación. O sea, igual esto no sé si se nota tan grave como es, pero son hospitales, son regiones, porque estos son hospitales grandes, donde las mujeres violadas de esa región no van a poder acceder a un aborto legal. Van a tener que viajar, o van a tener que comprar pastillas en el mercado legal, o van a tener que tener un hijo producto de una violación. Y el total de objetores a nivel nacional es casi del 50%, 47,2%. 47,2% de los ginecólogos en Chile es objetor por alguna causal. Otra cosa que quiero decir siempre, que a propósito de esto de que Chile no está preparado, de que cuándo se va a empezar a hablar, o sea, hello. Las mujeres estamos preparadas para todo. Estamos preparadas para parir, estamos preparadas para abortar, estamos preparadas para levantar un país cuando hay una guerra. O sea, las mujeres hemos parado todas las revoluciones en el mundo. Así que no me vengan a decir que no estamos preparadas. Y queremos hablar. Pienso que lo que nos falta es poder hablar. Algunas cosas. Por ejemplo, hay unas encuestas que se hicieron en los años 60 cuando estaba empezando como los temas de salud pública en Chile, y se les preguntó a las mujeres de ese tiempo, los años 60, sobre el aborto legal, y el 70% de las mujeres de los años 60 en Chile estaban de acuerdo con legislar respecto al aborto. Nosotros nos pasa que el 10% de los mails, nosotros recibimos entre 100 y 120 mails al día de la red, buscando apoyo para aborto. De esos, el 10% son para contar relatos. O sea, quiero hablar de mi aborto, quiero contar lo que me pasó, quiero contar lo que me pasó con este médico. O sea, hay una necesidad evidente de hablar. Ahora yo pienso, ¿cómo uno puede como capitalizar esas ganas de hablar cuando las mujeres no confían en la prensa? ¿Cómo van a llegar esos relatos como a más lugares? Y pensamos mucho en la necesidad de espacios seguros. Es un espacio seguro, un espacio sin hombres. Las mujeres no hablan lo mismo cuando están puras mujeres a cuando están hombres. Y el tema de la prensa es complejo. A mí muchos de estos relatos me encantaría que se supieran, que fueran nacionales, fueran virales, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Y otro ejemplo es, nosotros hicimos unas escuelas de acompañamiento. La primera fue en abril de 2017, que fue porque queríamos formar nuevas acompañantes en aborto. Para nosotros eso también es súper clave y habla mucho de la confianza entre mujeres. Hicimos una convocatoria abierta por Facebook, no tenemos nada más, y llegaron 500 solicitudes. O sea, hay muchas mujeres que quieren acompañar otros abortos, que quieren formarse para acompañar otros abortos. ¿Ah? Sí. Y lo otro, los encuentros post-abortos que hemos hecho, que hacemos una convocatoria y llegan 200 mujeres. Y un poquito respecto nomás a la ley, que algo mencioné. En un año desde la ley se hicieron menos de 400 abortos legales en Chile, la mayoría fueron por primera y segunda causal, o sea, no por violación. Se sabe que las legislaciones por causales han fracasado en el mundo, la ley no garantiza el acceso. En ese sentido nosotros preferimos nombrar a los objetores de conciencia como negadores de práctica, porque en el fondo son eso, o obstructores de derecho, porque eso de que ellos se queden con la palabra conciencia, a mí por lo menos me genera mucho malestar. Ahora les voy a mostrar solo unas fotos. Esta es el logo de las observadoras de la ley de aborto. Hicimos un primer sondeo exploratorio nacional sobre el manejo de la ley de aborto en sus 3 causales en trabajadores en Chile, que lo vamos a subir para que lo vean y esté disponible. Eso es un encuentro post-aborto. Ese fue la escuela que hicimos en abril. Después de eso hemos hecho 18 escuelas más en todo el país. Esa es una escuela en Conce, esa es una escuela en La Serena, esa en Temuco, en Valdivia, y en la primera reunión nacional que tuvimos. Y ahora hace poquito hicimos una cosa que fue una cosa súper bacán, que es una reunión de redes de acompañantes de aborto. Vinieron compañeras de Latinoamérica y Centroamérica que hacen lo mismo que nosotras, encontrarse con las mujeres, acompañar sus abortos, y hicimos un foro en la Universidad de Chile. Y vinieron buenas secas de otros países. Nosotros hicimos como corta de prensa y esas cosas. Llegó una a cubrir el evento.
y estaban así las más bacanes de las socorristas, o sea, bueno, había una buena de Nicaragua, ¿cachai? Tirando el rollo de lo que pasa allá, o sea, como buenas bacanes, bueno, se fueron. Es el logo de la red, y ahí hay una foto donde salimos algunas de las que nos reunimos para este evento. Entonces, para terminar, respecto como al aborto y los medios, en todos estos eventos que hicimos no llegaron antimujeres, no nos llegaron a matar el evento, no nos botaban las páginas. Nosotros hicimos nuestro evento tranquilas, porque las antimujeres no les importa llegar a esos eventos, les importa estar en los medios, en las cosas masivas. Yo no se van a ir a perder el tiempo en un piño de locas que se juntan. Las antimujeres no están por eso no están en la calle, no están en los centros de salud, pero están en los medios, están en los directores de los servicios de los hospitales. Y bueno, eso es un resumen de cómo se aborta. Entonces la convocatoria finalmente y la sugerencia es: nosotras vamos a seguir acompañando abortos, las mujeres van a seguir abortando, seguramente vamos a ir haciendo más y más cosas, cada vez más riesgosas, con o sin apoyo de medios, y pienso que cuando las discusiones se avanzan hacia el lado que están avanzando, al menos en Latinoamérica, los medios de comunicación tienen que posicionarse, si están, de qué lado van a estar, porque seguramente va a haber un cambio histórico en estos años y una que tiene que decidir si quiere estar presente. Gracias. Muchas gracias, Osa, por contarnos la experiencia de tu organización, te lo agradezco mucho. Y bueno, ¿qué queremos? Que haya más medios, que cuenten más historias de mujeres, y hay, como nos contaba Osa, hay muchas historias no contadas respecto del tema del aborto, y el tema del aborto va a ser un tema súper importante en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, y para cerrar, la última charla antes de nuestros talleres, tenemos nuestro taller de SEO, en la sala 403, está Claudia Jerez por ahí, sí, ahí, hola, en la sala 403, y el taller de fact-checking con ChileCheck en la sala S103. Todo esto después de la charla, nuestra última charla de Mujer y Cultura con la escritora Claudia Apablaza. Sí. ¿Está por ahí? Sí, ahí viene. Bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí en Chicas Poderosas. ¿Tienes alguna presentación? O ¿sí? Sí, obvio, yo te la abro. O está ahí, mira. ¿Los libros de la mujer rota? ¿De la Google? Mujerrota.com. Vale. Igual traje algunos libros para mostrar. Así lo voy a sacar igual. Tiene una línea, es un punto, sí. Hola, buenas tardes. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo con otros emprendimientos. Tal como decía acá la compañera, yo soy escritora, pero aparte tengo un emprendimiento que se llama Los Libros de la Mujer Rota, que funciona hace 3 años, mayo del 2015, ahí está la página. Entonces, sí, yo partí como... Yo de partida soy psicóloga, ya yo no tengo mucho que ver con medios, pero en el camino me fui haciendo autodidacta, me he ido especializando en algunos cursos, pero partí mi carrera como psicóloga, estudié en la Universidad de Chile, algo que nunca ejercí, la verdad, como esta idea como un poco patriarcal, ¿cierto?, de que uno tiene que ir a la universidad y uno tiene que tener ciertos logros, tener una carrera medianamente tradicional, por ejemplo, como era psicología. Nunca tuve la opción de estudiar literatura, por ejemplo, que me hubiese interesado quizás desde un principio. Yo vengo de una región, de Rancagua, y allá no teníamos como mucho acceso a que existían carreras alternativas a lo que era medicina, derecho, ingeniería. Yo estudié en un colegio súper exitista, entonces las posibilidades que teníamos de formación en esa época, como les digo, son estas carreras como muy tradicionales. Finalmente terminé la carrera en la Universidad de Chile, pero poco a poco, cuando ya llegó a Santiago el año 96, a mis 17 años, me fui enterando como de otras formas de vivir y otras formas de aprender, de otras formas de actuar también, ¿ya?
Entonces, termino la carrera y más o menos como el último año decido postular también a literatura en la Chile. Terminé psicología, entré a literatura y ahí empecé como un proceso como de descubrimiento de mis reales intereses y de mis reales como posibilidades de acción, digamos, que me identificaban. Entonces, ya después de este largo proceso, de haber pasado muchos años de más o menos de cosas que me sirvieron, sí, me sirvió estudiar psicología, pero a cierto punto creo que no habría tenido que darme tantas vueltas en la vida y poder como haber comenzado inmediatamente la carrera de literatura. Creo que le he hecho un poco la culpa, obviamente también me culpo, porque también como que estaba súper desinformada. Cuando yo empecé a estudiar no teníamos la cantidad de información que tienen, no sé, hoy en día los universitarios, como estaba en un mundo mucho más precario y en que las mujeres teníamos que darnos muchas más vueltas para poder llegar como a un eje que nos interesara y que pudiéramos desarrollar completamente. Entonces, bueno, estudié literatura, después estuve unos años en España, como 6 años, y en estos años desde que salí de la universidad de psicología, me metí de lleno en la literatura. Comencé primero trabajando en 2 editoriales, en LOM y en Cuarto Propio. Cuarto Propio tiene una línea súper feminista, pero feminista más de los 80, ¿cierto? Que es una línea que creo que actualmente está un poco, es como nuestro antepasado, hay temas que están muy superados, pero me sirvió como escuela de formación, obviamente, para luego, cuando volví de España, comenzar con mi propio emprendimiento. Los libros de la mujer rota es una editorial que comencé sola, después, como les digo, de haber trabajado en muchas editoriales. Trabajé en Cuarto Propio, trabajé en Barataria, que es una editorial española, y en otros pequeños sellos españoles que me sirvieron como para formarme, aprender y también para desaprender ciertas cosas, como cosas que no quería que sucedieran en mi propio emprendimiento. El año 2014 decido abrir una editorial cuyo nombre tiene mucho que ver con Simone de Beauvoir. El libro La mujer rota es un libro que trabaja temas de género, temas de relaciones amorosas, y tomo este nombre y lo pongo, primero lo usaba como nickname, después lo derivo en un proyecto que me supera, en un proyecto colectivo en el cual trabajamos 2 personas de base y muchas colaboradoras, y parto primero con el libro, las bases de la editorial es que iba a ser una editorial feminista. Todavía no estaba tan fuerte el tema del feminismo, el año 2013, 2014, cuando empecé como a idear los principios de la editorial. Había ciertas otras editoriales, pero muy pocas, que en ese momento estaban trabajando con el tema del feminismo. Como les digo, Cuarto Propio era fue como una escuela de aprendizaje importante. Marisol Vera, que es una feminista que parte con su editorial en 1990. Trabajé muy de cerca de ella y le agradezco mucho el haber aprendido el respeto por las autoras, la selección de las autoras, cómo trabajar la edición de un libro, elección de un catálogo, trabajar bien el tema de género, etcétera. Entonces, parto con esta editorial, con un pequeño capital. Aparte, bueno, como les dije en un principio, yo también ya venía del mundo de la escritura, o sea, yo ya había publicado libros, ya estaba inmersa dentro del mundo literario, sabía como los vicios, sabía lo que estaba pasando en ese momento en el mundo literario, un mundo casi 100% poblado por hombres, con las mujeres con muy pocas posibilidades de publicar, de difundir su trabajo. En los años 90, la mayor parte de las editoriales, que eran como editoriales transnacionales, digamos 6, 7 sellos, o editoriales nacionales muy grandes, la mayor cantidad de las posibilidades que había era para que los hombres publicaran. Como en todas las artes, como en el mundo de la cultura, en esa época, en los 90, todavía había mucho miedo, todavía había mucha represión, mucha censura. Entonces, obviamente que el tema feminismo, género, no era un tema que estuviera como... no era un tema que había que mostrar en ese momento, como que las mujeres hasta cierto punto se las silenciaba, no se las publicaba, uno tenía que masculinizar sus discursos, y éramos muy pocas las que podíamos publicar.
Entonces esta editorial también la abro con ese sentido, como empezar a abrir espacios para que nuevas escritoras, nuevas voces comiencen a mostrar su trabajo. Yo creo que ya de los 2000 en adelante se empieza a abrir el campo, tanto en el mundo editorial como en el mundo creativo, y las mujeres encuentran mucho más posibilidades de publicación. Uno, si empieza a revisar como la historia de la literatura en Chile de los últimos 20 o 30 años, evidentemente del año 2000 en adelante hay un quiebre importante. O sea, las escritoras que empiezan a producir después del 2000, porque en realidad como el quiebre, creo que parte como el año 2015. Entonces esta editorial que fundo parte con esos principios, como de dar un espacio a que nuevas voces, ojalá mujeres que toquen temas feministas, puedan publicar con nosotros. De las autoras que publicamos, la primera fue una autora boliviana que se llama Hilda Mundi, que es una autora que en este momento, bueno, murió hace muchos años. Nosotros decidimos comenzar con ella porque nos interesaba también mucho el tema de las vanguardias latinoamericanas, el tema del feminismo, el tema del indigenismo. Eran como 3 líneas que queríamos trabajar dentro de la editorial. Y qué mejor autora que empezar nuestro catálogo con Hilda Mundi, que es una mujer súper adelantada a su época, que el año 1928 publica un libro que se llama Pirotecnia, que es un libro de contenido feminista, vanguardista, indigenista. Entonces tratamos de buscar la forma de publicarla, porque para llegar a publicar un autor que es un autor extranjero uno tiene que pasar como por muchas etapas, contactar herederos, primero buscar los herederos. En ese momento nos dimos cuenta que Hilda Mundi tampoco había tenido hijos, porque en esa época también como, y quizás hasta los 80, como el tener un hijo era como un gesto antifeminista, ¿cierto? Hoy en día las cosas han cambiado y tener un hijo ya no es un gesto antifeminista, ¿cierto? Las mujeres como que podemos tener hijos, podemos trabajar, podemos estudiar o podemos hacer nada si queremos. Creo que las condiciones han cambiado mucho. Pero llegamos a Hilda Mundi, nos parecían súper bien como su trabajo estético, como ideológico, y abrimos la editorial con ella. Finalmente, como les digo, nos dimos cuenta que no tenía herederos, entonces tenía los derechos libres y pudimos publicarla sin tener que hacer mayor trámite. A lo largo de la editorial, a lo largo de estos 3 años, hemos publicado 20 títulos. Más de la mitad de nuestros títulos son de autoras mujeres, feministas todas, y hombres que también tienen una sensibilidad frente al género. Algunos se declaran abiertamente feministas, pero bueno, todos sabemos que ahí hay una discusión de si un hombre puede ser feminista, si no, etcétera. No vamos a entrar en esa discusión ahora, pero por lo menos hay una sensibilidad de los hombres que publicamos frente al género. Nos hemos encontrado con, obviamente, dificultades dentro de nuestro emprendimiento. Hemos tenido que sortear estas dificultades, porque también nosotros somos de la idea de que un ser o un escritor, que quizás ustedes están de acuerdo o no, un escritor también es un ser completo, ¿cierto? Es un ser ideológico, no está diferenciado el sujeto que escribe del sujeto que circula libremente. Pensamos que esas dos variables, como que hay mucha gente que dice, no, en realidad una cosa es el escritor y otra cosa es la persona escritor, ¿cierto? Si la persona escritor, no sé, viola a una chica, es distinto porque su obra es impresionante, ¿cierto? Eso como que eso es como un discurso súper como presente como en el mercado, sobre todo editores hombres, y hemos tenido que sortear algunas dificultades, por ejemplo, la más importante, bueno, hemos tenido como tres temas con los autores, ¿cierto? Porque aparte de publicarles un libro, también nos relacionamos con seres humanos, entonces hemos tenido que sortear 3 temas importantes relacionados como con temas como ideológicos, y hasta el momento creo que ha sido como de las cosas más difíciles que hemos tenido que vivir como editores. Tuvimos un caso de un autor que fue acusado de abuso sexual y decidimos como editorial y como equipo suspender su contrato, ¿ya? Fuimos como súper, no sé, muy apoyados por cierto mundo editorial, pero también cierta parte del mundo editorial como que nos
nos marginó, digamos, ¿cierto? O no sé si nos marginó, pero nos cuestionó mucho nuestras decisiones, diciendo que en realidad un autor está muy lejos de lo que un escritor, no tiene nada que ver con la persona escritor. Bueno, eso les cuento como caso nomás, porque en general nuestra editorial ha funcionado siempre como con una línea bien clara. Hemos publicado 20 libros, 12 de los cuales son mujeres. Nuestra autora que nos ayudó, porque uno siempre dice, bueno, nosotros levantamos un autor, ¿no? Yo creo que una autora también que nos levantó a nosotros como editorial fue Arelis Uribe. Nuestra editorial antes era mucho menos conocida o circulaba menos como en ciertos medios que antes de publicar Arelis. Y nos hemos ido potenciando con los autores, porque muchos editores dicen, no, yo descubrí a este autor y yo soy como su creador. Yo creo que al contrario, las editoriales y otras como pymes son procesos colectivos de trabajo donde uno se complementa con el autor, con la diseñadora, con todo el equipo editorial. Es una suma de cosas que te llevan a potenciar una pyme. Uno nunca puede decir como, no, yo soy la editora, o sea, yo soy la más importante, o también un autor no puede decir como que no, yo soy la más importante de este proceso. En realidad para nosotros es súper importante trabajar como colectivo, ser súper respetuoso de los autores. Las bases de la editorial tratamos como de limpiar un poco la experiencia que yo había tenido ya como autora. Ya yo había publicado en 6, 7 editoriales anteriormente. Y si yo sé que las pymes y las editoriales, que son como súper difíciles de llevar adelante, de repente trabajamos con muy pocos recursos, pero siempre tiene que primar como respetar los derechos de los demás. Y entre eso está el respetar los derechos de los autores, pagarles sus adelantos, ser súper honestos cuando ellos publican un libro, decirles qué tiraje vamos a sacar, compartir la información de las imprentas con ellos, porque uno puede decirle a un autor, no, yo te voy a sacar, no sé, 500 ejemplares y muchos editores llegan y sacan, no sé, 5.000, y eso no se puede medir, ¿cierto? Entonces, las bases de la editorial está el respeto, está la sororidad también, como decían las otras compañeras que han presentado sus pymes, es sentirnos parte de un colectivo, también respetar mucho, por ejemplo, no sé, nosotros trabajamos con difusión, con prensa, tenemos muy buena llegada en los medios, creo que hemos tenido suerte de estar como en un momento en Chile y a nivel mundial en que, no sé, las escritoras están como, a ver, es que de repente esto se relaciona con el mercado. Uno dice, no, es que las escritoras están de moda, me dicen algunos, como que en realidad ahora todos los medios salen las escritoras porque están de moda. Y digo, bueno, sí, puede que estén de moda, por una parte uno lo puede tomar así, ¿cierto? Que es un tema solamente de mercado, pero creo que va mucho más allá. Nosotros, cuando partimos la editorial, nunca dijimos, hagamos una editorial, porque uno de repente lo ve como en otras editoriales, ¿cierto? Hagamos una editorial y publiquemos solo a mujeres, porque ahora las mujeres están de moda, entonces nosotros vamos a ganar demasiado. No, ¿cierto? Uno también lo podría pensar por ese lado, porque las mujeres efectivamente en este momento la están llevando en el campo editorial. Todos los editores quieren publicar a mujeres, hay una diversidad de propuestas estéticas, ideológicas importantes. Yo, no sé, recuerdo en mi generación cuando yo empecé a publicar que habíamos 3 o 4 mujeres tratando de batallar y tratando de masculinizar nuestros discursos para poder publicar en alguna de las 3 o 4 editoriales chilenas que existían. Y hoy en día, no sé, está Arelis Uribe, Paulina Flores, Constanza Gutiérrez, Camila Gutiérrez, Leonora Aldea, María José Navia, Alia Trabuco, Alejandra Costamaña, Lina Meruane, Jun García, Luke Gutiérrez. Uno puede hacer una lista así como de, no sé, 30 o 40 propuestas estéticas, ideológicas que están como poblando este mercado y todas con mucha fuerza. Hemos perdido el miedo, no nos sentimos censuradas en relación a nuestras propuestas, ya no tenemos que necesariamente masculinizar nuestros discursos para lograr estar en una plataforma de publicaciones. Porque como también ha cambiado el panorama de publicaciones, ¿cierto? No sé si han tenido la oportunidad de ir a la Primavera del Libro, a la Furia del Libro, ya no existen 3 o 4 editoriales, existen 130 editoriales, entonces lo que estamos haciendo las mujeres escritoras en este momento es decir lo que queremos decir, ¿cierto? Sin tener que plegarnos a un cierto discurso dominante que hoy en día está tendiendo a desaparecer.
Ojalá, porque también puede ser una ilusión, pero tenemos la esperanza como que esté desapareciendo este discurso que coarta como la sensibilidad y las producciones. O sea, incluso antes tampoco se podía hablar de embarazo, como les decía en un principio, ¿cierto? No se podía hablar de aborto, no se podía hablar de embarazo, no se podía hablar de nada, ¿cierto? Había que hablar como en el discurso como metaliterario, había que citar a Shakespeare, está bien citarlo, a mí me gusta, pero como que había que estar en una sintonía, ¿ya? Entonces se crearon como muchos libros que a uno no le hacían sentido, como que de repente yo prefería buscar en escritora europea, en Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, no sé, ciertas sensibilidades para poder acercarme a algo como más genuino. Entonces, bueno, esta editorial, volviendo a la editorial, nace un poco de esta necesidad, abre este espacio. Hemos publicado, por ejemplo, a Javiera Tapia, que ella es de un sitio que se llama Es Mi Fiesta. Ella hizo un libro de música, porque no solamente hacemos libros literarios, como, o sea, sí, también su escritura es literaria, pero no solamente hacemos libros como de narrativa, ficción, sino que también nos estamos abriendo como a otras posibilidades. Publicamos a Javiera Tapia, la misma Arelis Uribe, que ha publicado 2 libros, Quiltras y Que Explote Todo. Hemos publicado a una chica que se llama Elisa Alcalde, que publicó un libro de cuentos relacionado a amores no correspondidos, mujeres treintañeras que no se corresponden con hombres que encuentran como en su vida. Hemos publicado autoras latinoamericanas. Patricia de Sousa es una de las autoras que también emblemáticas de la editorial, un libro que se llama Descolonizar el lenguaje, que ella reflexiona en su formación. ¿Cómo fue su formación de leer a otras escritoras? ¿Qué tan importante fue para ella leer a escritoras latinoamericanas, europeas, escritoras chilenas, etcétera? Ella es una escritora peruana que publicó este libro Descolonizar el lenguaje y ahora, no sé, en 3 semanas más vamos a publicar su segundo libro que se llama Ecofeminismo, que hace un nexo entre autobiografía, feminismo y ecología. Hemos también publicado una escritora argentina que se llama Lucila Grossman, que delira con la experiencia de estar embarazada, también una experiencia como lisérgica, digamos, el consumo como de muchas drogas y empezar a delirar que se tiene un hijo, después deriva como en un monstruo en el vientre. Hemos publicado también a una escritora cubana que se llama Legna Rodríguez Iglesias, que es una escritora que tuvo un hijo por inseminación artificial y como también eso lo transmite como en sus procesos literarios y qué ha significado para ella ser lesbiana y salir de Cuba, vivir como todo lo que le costó salir de Cuba por todas las restricciones que hubo en un momento y cómo llegó, no sé, a inseminarse, etcétera. Después hemos hecho traducciones, hemos tratado de traer a las escritoras que hemos traducido. Vino Megan Boyle el año pasado, tiene un libro que se llama Cómo darle sentido a una vida que no tiene sentido. Es una escritora que pertenece como a una línea de trabajo de escritores gringos que se llama Al-Lit, que mezcla literatura, autoficción, redes sociales. Tratamos de buscar como escritoras de distintos puntos del mapa también, como que también estén presentes como sus culturas dentro de las escrituras. Megan Boyle vino el año pasado, estuvo estuvo con nosotros una semana. Es súper importante para nosotros el contacto como directo con los autores, que sea algo súper amistoso, ameno, y que finalmente nos transformemos como en una cierta como amistad, familia, y que sea todo súper cercano, como que no hayan esto como horizontalidad entre un editor y su autor. Y también otra cosa importante, volviendo como al tema de las comunicaciones, para nosotros es súper importante como el tema de la prensa, del principio, como que para nosotros como si no tuviéramos prensa, tanto prensa como digital, o sea, prensa como alternativa a prensa como prensa tradicional, siento que no tendríamos como la cantidad de lectores que tenemos. Si bien ninguno del equipo es especialista en medios, nos hemos autoeducado, ¿ya? Porque uno también puede hacerlo. O sea, yo estudié psicología, Jorge, que es otro miembro del grupo, estudió traducción, están las diseñadoras, que tampoco son expertas en comunicaciones, pero creo que uno puede hacer aprendizaje, no sé,
como uno mismo, como aprendizajes intuitivos igual, ¿cierto? Como no, es como no cerrarse, la experiencia que tenemos nosotros es como no cerrarse como a lo contemporáneo, ¿ya? Como no cerrarse a escuchar a los lectores, estar en constante comunicación directa con los lectores, ¿cierto? Si alguien, por ejemplo, en el Twitter o en el Instagram nos dice, oye, quiero ir a la editorial a buscar un libro, o oye, no sé, pues si nos llaman desde el arte y letra, nos llaman a, no sé, de un proyecto pequeño de la Universidad de Chile, como que siempre estamos atentos, ¿cierto? No necesitamos salir siempre en el arte y letra, o sea, puede que salgamos en el arte y letra un día y al otro día puede que salgamos en Juan Gómez Villa en un medio que en realidad va a salir así como para 3 personas, ¿cierto? Tenemos que escuchar, como de todos los medios de donde están interesados en nuestro proyecto, nosotros también estamos interesados en ellos, en lo que está pasando, porque obviamente si nos quedamos solamente con el Mercurio, es un medio que tiene una línea súper tradicional y que uno como que no tiene mucho que escuchar ahí, ¿cierto? Eso es como un medio histórico, ya que no tiene mucho recambio, que no va mutando en relación a los sucesos contemporáneos ni nada, sino que es un medio súper tradicional. En cambio, como los otros medios más chicos, los que están como en efervescencia, naciendo día a día, siempre estamos súper atentos, nunca hemos negado una entrevista, nada, o sea, siempre nos encanta que nos llamen de estos medios que hacen streaming o podcast, desde el principio, fue como una de las cosas que fue muy importante para nosotros. Y también con nuestros autores, o sea, nosotros cuando firmamos contratos editoriales, también les hablamos del tipo de prensa que hacemos, o sea, no hemos publicado ningún autor que nos haya dicho, hoy sabes que no quiero ir a, no sé, por una radio en Renca. No, como que todos le decimos, mira, ¿sabes qué? O sea, nuestra política editorial, aparte de cumplir con los derechos de autor, de pagarte tus derechos, también hacemos una prensa que es tradicional y también una prensa muy alternativa. Y todos han estado súper dispuestos. También tenemos bastante presencia en los medios digitales, tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Hay cosas que han sido difíciles, como que el Facebook sí, lo llevamos súper bien, el Twitter también, teníamos como mucha destreza, pero por ejemplo el Instagram para nosotros era como no, terrible, como que no tenemos porque los que estamos casi siempre en la editorial es Jorge, que es el traductor, y yo, y ninguno de los dos tiene como mucha porción estética. Entonces nuestro Instagram es como un desastre, así como, pero de alguna forma igual comunica, como que siempre la gente nos dice, oye, las fotos que hacen ustedes son horribles, así como, pero igual tienen seguidores, no sé, 8.000, 9.000 seguidores, igual los sigue gente, no digamos que tenemos 100 seguidores, pues siempre nos dicen, oye, y siempre nos dicen como, porque a veces van mujeres o algunos chicos a hacer pasantías a la editorial que vienen de comunicaciones, de diseño, y dicen, oye, yo les voy a ayudar en el Instagram y se los voy a cambiar. Ya, dale, sí, dale, ya, dale. Nosotros estamos súper abiertos, como la gente que quiere hacer pasantías con nosotros, sí, obvio, y tratamos de aportarles nosotros también el algo, hacemos trueque, o si van a las ferias, como que los contratamos a ellos. Y siempre dicen, ¡ay, qué horror tu Instagram! Ya, cámbialo. Y después pasa algo como que finalmente ese Instagram como súper pulcro y la foto como súper pensada, como decía Pía de repente, que uno como que piensa mucho rato el hacer un tweet. No, nosotros como que nuestro Instagram es como súper así como instintivo y como que finalmente nos damos cuenta que nos resulta mucho más eso, ¿cierto? Que estar, no sé, esperar una semana para subir una foto que sacaron en un estudio y que tienen los colores. Entonces como que uno tiene que hacerle caso a su proyecto, encuentro. ¿Cierto? Uno tiene que ser como estar súper conectado con su proyecto, aunque tu foto sea más o menos horrible, pero si el texto puede ser súper bueno y tiene 200 likes y de repente esa foto que la sacaron y que te demoraste una semana, no, pues no funciona, no te puedes estar una semana sin decirle nada a tus lectores. Entonces ha sido todo súper a pulso el tema de las comunicaciones. Pero una de las cosas que hemos aprendido que es como la intuición frente a las comunicaciones, el ser honesto, el integrar a la comunidad dentro de las comunicaciones. Siempre que hacemos concursos, de repente subimos videos de la gente que piensa la editorial. Cuando estamos en las ferias, por ejemplo, tratamos de ir Jorge y yo y tener contacto directo con los lectores. Para nosotros lo más importante es como la horizontalidad de los procesos. Como siempre estar ahí como, nunca demostrar como, ay, nosotros somos editores o yo soy escritora y como que en realidad no me puedo juntar con los lectores, para nada. Como que estamos súper cercanos y creo que hasta el momento nos ha funcionado.
Yo sé que las cosas van cambiando día a día. Igual nos interesa mucho de repente seguirle el pulso como a ese cambio generacional constante. Obviamente que en algún momento Jorge me dice, bueno, vamos a envejecer, ¿qué vamos a hacer? Como que, no sé, pues uno no puede tener 80 años y seguirle ese pulso a lo contemporáneo de la forma en que uno quisiera. Pero hasta el momento estamos ahí, hemos hecho traducciones, como les decía, los hombres que participan en nuestro catálogo tienen sensibilidad de género, y eso, o sea, para el otro año también se vienen 7, 8 escritoras que van a publicar con nosotros. La elección de cada escritor o de cada escritora tiene mucho que ver con el texto, pero también tiene mucho que ver con sensibilidades. Casi todos diría yo que son escritoras feministas, todos y todas. Y cómo detecta uno un escritor feminista, aparte del texto, porque de repente hay textos que no son evidentemente feministas. Y tampoco es que nosotros andemos pidiendo currículum, ¿cierto? Porque unos nos dicen, no sé, la otra vez como un escritor como de la otra ala, así como mucho más masculinizado, etcétera. Porque también hemos tenido bullying, o sea, no hemos tenido que defender de muchas cosas en las redes. Entonces, dice, no, pero es que ustedes como que piden currículum para ver si alguien es feminista o no. Y nosotros no, en realidad no es eso. O sea, como que no le pedimos currículum ni antecedentes de feminismo a nadie. Pero sí puede uno captar ciertas sensibilidades, como no es necesario pedirle a alguien que trabaja en una organización feminista ni nada, sino que uno en el texto y también en la cercanía que uno empieza a tener con los autores encuentra cosas, ¿cierto? Encuentra cosas que son valorables y que más o menos uno va remando para el mismo lado. Y en los casos en que no ha sido así, hemos tenido que cortar contratos y no sé, como dejar las cosas claras. Entonces, eso les puedo contar de este emprendimiento. Por el momento autogestionado. Ha sido difícil porque es una inversión, obviamente. El tema de la distribución, tener libros en el mercado, en las librerías, hemos ido creciendo a poquito. Ya tenemos estos 20 libros. Creo que hasta el momento nuestra editorial se autogestiona. Eso quiere decir que los libros que vamos sacando logramos pagar con las ventas de esos libros la imprenta, el derecho a autor, la reimpresión de ese libro y invertir en el próximo libro, ¿ya? Nos está costando un poco mantener vivo el catálogo, ¿cierto? Porque uno cuando reimprime necesita reimprimir hacia atrás todo el catálogo, reimprimir los 20 títulos hacia atrás, para que esté todo el catálogo como vivo, presente en el mercado, que es uno de nuestros objetivos. Nos está costando llegar a la reimpresión desde los primeros títulos, porque si bien los piden en las librerías, a veces no lo piden tanto como los títulos que estamos publicando y que son novedades. Pero obviamente que siempre estamos haciendo esfuerzos y estamos atentos a generar cambios dentro de la editorial para lograr la autogestión total y que el catálogo esté vivo. Y en ese sentido ahora vamos a hacer como esta página web que les estoy mostrando. Va a tener carrito de compra para como saltarnos un poco lo que son las distribuciones, las librerías, que siempre un poco tiran para abajo los proyectos editoriales, ¿cierto? Porque de un libro que uno lo vende a 8, uno gana 2.000 pesos y en realidad eso te empieza como a llevar a la quiebra, digamos. Entonces nos queremos saltar un poco ahora el tema de las librerías y empezar a hacer venta directa con carrito de compra. Y otras estrategias también de venta que en realidad no sé, como que el intermediario o el mercado como que no nos lleva a la quiebra. Así que eso, agradezco esta invitación, no sé si alguien tiene una mínima pregunta, no sé, y para ir cerrando. ¿Chiquillo, alguna pregunta? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Tú hablaste harto del tema de las redes sociales, pero por ejemplo yo estoy entrando a tu página y en ninguna parte la encuentro. Entonces, ¿cómo yo los puedo seguir? ¿En la página? Ya. Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con el cambio ahora que estamos haciendo la página. Nosotros teníamos una página donde aparecían todas las redes, etcétera. En esta página incluso todavía no aparecen todos los libros. La página está en construcción, ¿cierto? Aparecía el Facebook, el Twitter, etcétera. Y como estamos cambiando a carrito de compra, lo está trabajando un webmaster, ahora me puso como una portada de la página para hacer esta presentación acá. Eso es como, y ahí va a aparecer distribución, redes sociales, venta, etcétera. Es como el lanzamiento, entonces. O sea, estamos todavía en construcción, como que nos vamos a demorar como 2 o 3 meses más en tenerla así como súper operativa.
Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por compartir tu experiencia y ver que del mundo de los libros también hay una búsqueda por mostrar la visión y la historia de las mujeres. Así que un aplauso para Claudia. Y les cuento que muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, y les cuento que hoy día Chicas Poderosas termina con 2 talleres, el DCO que está haciendo en la sala 403 para el que quiera, y fact-checking que lo vamos a hacer aquí en esta sala para todas las que quieran entender la metodología que se usa para la verificación de noticias y del discurso público. Así que aquí va a quedar, para que se acerquen los que vayan al taller de fact-checking, va a quedar las chicas de Chile Check, y les van a enseñar todo lo que han aprendido en este viaje que han emprendido en el mundo de la verificación de datos y de el chequeo de noticias. Así que muchas gracias. Los invito mañana también, desde las 10 de la mañana vamos a estar con el segundo día de Chicas Poderosas y con más talleres y más charlas. Así que muchas gracias por todo.